capítulo 3, versos del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Oremos, les ruego. Señor, estamos ya en este tiempo dispuestos para escuchar tu palabra. Pon en mí un espíritu, Señor, de quietud, de reposo, de descanso en ella, para poder transmitirla como tú me has enseñado hasta ahora. Libra, Padre Santo, que este mensaje, esta palabra, sea afectada por mi carne, por mi humanidad, sino más bien que tu Santo Espíritu esté aplicando este consejo al corazón de tu pueblo, al corazón de los oyentes, al corazón de aquellos que aún no te conocen, Señor. Ten misericordia, por favor, de nosotros y háblanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a mirar qué tan importante es que el Señor Jesucristo haya decidido llamar a 12 hombres para encargarle aquel ministerio que iba a hacer y que es el fundamento de su pueblo, de la iglesia militante en esta tierra. Podemos ver de manera muy clara la necesidad que tenía Cristo de escoger a estos hombres, hermanos. Muchos le estaban siguiendo con múltiples necesidades y no se daba abasto el Señor Jesucristo para la atención de todos. Ya nosotros dijimos antes que los enemigos del Evangelio eran pocos y estaban en contra del Evangelio y negaban el Evangelio, pero había una gran comunidad, un montón de gente que le estaban siguiendo al Señor Jesucristo de una manera genuina. Digo genuina en el sentido de que creían que Él tenía el poder, aun cuando no eran salvos algunos. Ellos creían que Cristo los podía sanar, aun cuando no creían salvíficamente. Pero sí creían en los milagros del Señor Jesucristo. También sabía lo de su misión. O sea, Cristo estaba convencido que se aproximaba a la muerte y resurrección y ascensión a los cielos. Y por tal razón, el Señor necesitaba preparar y comisionar a hombres fieles y listos para guiar a su iglesia que Él estaba ganando acá en la tierra. Así que por todo esto es importante que el Señor Jesucristo haya escogido a estos hombres. No olviden, estamos hablando de que Cristo estaba siendo asfixiado por la multitud de personas que lo seguían. Entonces, como hombre, Cristo hombre, necesitaba también ayuda en este sentido. Pero también el enemigo era inflexible, hermanos, a tal punto que ya había determinado instaurar una nueva directiva, porque el enemigo era inflexible, de los cuales nosotros ya hablamos. Los pilares de la religión judía habían perdido todo principio, habían perdido la profecía que hablaba de Cristo. Ellos no querían ceder, ellos no querían creer en Cristo Jesús, eran inflexibles. Ya Cristo había tratado con ellos, ya Cristo había discernido, discutido y toda forma con ellos y eran inflexibles. Los líderes religiosos entonces tenían que ser dejados a un lado para levantar nuevos líderes que realmente se ajusten a los principios de la profecía, al cumplimiento de esos principios
y al inicio de ese cumplimiento con el Cristo, con el Mesías. Así que por eso era importante levantar nuevos hombres, nuevos líderes religiosos y dejar a un lado a aquellos que no querían acomodarse a la verdad de la palabra de Dios. Estos hombres, aparte que eran inflexibles, no querían tener trato con la gente que tanta necesidad tenía. No estaban ellos predicando el Evangelio y había que levantar hombres dispuestos a la predicación del Evangelio para la salvación de aquellos que iban a creer. Y por eso era importante entonces levantar hombres. Mis queridos hermanos, en este estudio trataremos de ajustarnos a lo que nos dice esta porción de la Escritura. No vamos a ser tan generales, hermanos, ya que si nosotros somos generales en los aspectos apostólicos, tendríamos que estudiar todo el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento está basado en la vida de Cristo manifestada a los apóstoles, y los apóstoles, pues, guiados por el Espíritu Santo, dejaron relatado el Nuevo Testamento, escrito qué es lo que tenía Cristo en mente, qué es lo que hizo Cristo, qué es lo que iba a hacer. Bueno, cuando entonces nosotros hablamos de una manera amplia o general de los apóstoles, tendríamos que hablar de todo lo que nos habla el Nuevo Testamento. Y si hablamos de todo lo que habla el Nuevo Testamento, pues también el Nuevo Testamento abarca mucho del Antiguo Testamento. Entonces es bien amplio hablar de toda la vida apostólica. Así que vamos a tratar de ajustarnos meramente a lo que nos permite el texto de Marcos capítulo 3. Pero permítanme, hermanos, decirles cómo se compaginan. Esto es importante, hermanos. ¿Cómo se compaginan los evangelios sinópticos en este relato de Marcos capítulo 3? Es importante que miremos que Mateo nos da la causa de por qué fue necesario levantar apóstoles. El libro de Mateo nos da la razón por la cual Cristo tuvo que escoger apóstoles. El evangelio de Lucas nos va a decir cómo escogió los apóstoles o lo que hizo Cristo para escoger los apóstoles. Pero el evangelio de Marcos nos va a relatar para qué Cristo escogió a los apóstoles. Note entonces, Mateo capítulo 10 nos va a decir por qué causa. Lucas capítulo 6 nos va a decir cómo, y Marcos nos va a decir para qué. Así que es importante cuando miramos de toda esta perspectiva, todos estos ángulos que los evangelios sinópticos nos permiten mirar. Vayamos entonces, en primer lugar, hermanos, yo he dividido en 3 puntos esta porción. El primer punto va a ser el contexto en el cual se escogieron los apóstoles. El segundo punto va a ser la forma de cómo se escogieron a los apóstoles. Y el tercer punto va a ser el propósito para el cual se escogieron los apóstoles. Así que vamos a mirar el contexto del llamado. Esto lo podemos ver de una manera más clara, como ya les dije, en los textos paralelos. Así que vamos a ir a Mateo, capítulo 9, verso 35 en adelante. Mateo 9, verso 35 en adelante, el contexto del llamado. Dice lo siguiente, hermanos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas,
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Vemos entonces el contexto, qué es lo que permitió que el Señor Jesucristo se proponga levantar apóstoles, hombres encargados para cumplir la misión que Él les iba a encomendar. Entonces, al mirar estos textos nos damos cuenta que el Señor Jesús vio la necesidad en la gente. Y fue a causa de esa necesidad, ese fue el contexto que permitió que Cristo Jesús decida levantar apóstoles. Fue al mirar esta necesidad, fue al mirar que ya el tiempo era propicio para enviar gentes a la predicación, para enviar hombres llevando el evangelio, que ya los campos estaban blancos. Él usa aquí la analogía de una cosecha en el campo, ¿no? Entonces, ya estar blanco significa es que está listo para meter la hoz y coger el trigo. Así que es muy interesante entender lo que estaba sucediendo cuando Cristo pensó en tomar apóstoles. Estos textos son de mucha importancia, hermanos, porque nos muestra el contexto de la razón por la cual Cristo escoge a los apóstoles. Él ya había decidido de antemano amar a muchos pecadores y les iba a dar perdón y vida. Pero en el corto tiempo que le restaba, no lograría rescatar a los muchos. Él iba a tener poco tiempo, iba a tener específicamente desde que se empieza a mostrar como el Cristo, su vida ministerial de 3 años. Era muy corto el tiempo, necesitaba preparar hombres, necesitaba enviar hombres para suplir aquella necesidad por la cual él vino acá. Entonces esto muestra el corazón de Cristo Jesús. Esto muestra el amor de Cristo hacia los pecadores. Así que estamos mirando cuál fue el contexto. En primer lugar, el texto es claro al decirnos que por la mucha gente que venía tras él, cuando miramos Mateo, nos damos cuenta que no solo nos habla de la cosecha, sino que él empieza diciendo que hay mucha necesidad, que mucha gente viene tras él. En tan poco tiempo, Cristo tuvo tanta popularidad, y seguía y sigue creciendo aquella popularidad, porque solo Cristo promete vida eterna. Nosotros ya nos dimos cuenta que a diferencia de Cristo y los escribas y los líderes religiosos, Cristo hablaba con autoridad, Cristo hablaba con amor, Cristo hablaba con misericordia. Entonces su popularidad empezó a crecer. Entonces yo le estoy diciendo de mi primer punto del contexto. El contexto es que había mucha gente con tanta necesidad y necesitaban ser atendidos. Y por eso Cristo decide levantar un equipo, un grupo de hombres, capacitarlos y enviarlos a este contexto, a estas personas, para que puedan atender sus necesidades. La popularidad de Cristo creció tanto, y no ha habido un hombre como Él, y no habrá un hombre como Él, que llame tanto la atención, que sea tan perseguido y que sea honesto, claro y sincero como Cristo Jesús. Así que su popularidad creció y creció también la multitud, y por aquello necesitaba levantar gente. Pero también de mi primer punto, el literal B, es por sus limitaciones. Ya dijimos por la necesidad de la gente, por la mucha gente, pero también vemos las limitaciones. Como Dios hombre, el Señor Jesucristo tenía limitaciones. No podía estar en muchos lugares al mismo tiempo. Aunque en algunas ocasiones Cristo en su humanidad tuvo que manifestar parte de su deidad haciendo cosas extraordinarias, pero esa no fue la regla. Perdón, hermanos, esa fue la excepción. Pero Cristo Jesús, mientras tuvo su ministerio en la tierra, siempre se condujo como hombre, como uno de nosotros. Por lo tanto, Él tenía limitaciones. Sin duda, después de cada jornada, el Señor Jesucristo terminaba muy cansado, exhausto por el mucho trabajo.
Pero con los apóstoles se podía mejorar la situación, se podía distribuir el trabajo a tal punto que se podía estar más descanso y también se podía abarcar mayor cantidad de región y de personas. Así que ya estamos mirando dos causas por las cuales, de nuestro contexto, por las cuales se escogieron a los apóstoles. Pero en tercer lugar, por su misericordia. Nosotros vemos en el Evangelio de Mateo que nos dice que el Señor tuvo misericordia de las personas. Por lo tanto, levantar hombres y capacitarlos para llevar el Evangelio es una manifestación de la misericordia de Dios, porque Él quería llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Pero en cuarto lugar, por la necesidad que tiene la gente de verdaderos guías espirituales. Nosotros vemos, ya estudiamos cómo eran los guías espirituales en los tiempos de Jesucristo, los líderes judíos. Ya nos dimos cuenta que ellos desechaban a los hombres, ya nos dimos cuenta que ellos negaban la verdad a los hombres, ya nos dimos cuenta que ellos no le daban esperanza a los hombres, ya nos dimos cuenta que ellos negaban al Cristo que era la solución para los hombres. Entonces, a causa de una necesidad de verdaderos líderes espirituales, es que el Señor Jesucristo también levantó a estos apóstoles, a estos hombres. No olvidemos, hermanos, que los guías que habían en ese tiempo se habían entorpecido, se habían cegado con las tradiciones y estaban ciegos y no reconocían al Mesías. La ceguera de ellos era tan grande que no reconocían al Mesías. Pero en último lugar, de nuestro primer punto, porque ya era el tiempo de la cosecha. Así que este es el contexto que vivía Cristo antes de escoger a los apóstoles, minutos antes. Todo esto es lo que precede a los apóstoles, un poco antes de ser tomados. Y pues entonces ese contexto necesitaba ser solucionado. Pero en segundo lugar, vamos a ver nuestro segundo punto, hermanos. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Ya vimos el contexto por el cual Él decidió hacerlo, pero vamos a ver ahora cómo lo hizo. Para esto entonces miremos Marcos, nuestro texto de Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Note, ahí nos dice cómo lo hizo, nos dice que subió al monte, llamó a un montón de gente y luego escogió a los 12. Pero en Lucas 6:12 nos relata algo muy interesante. El Evangelio de Lucas 6:12 nos dice que Él, antes de escoger a los apóstoles, Él pasó orando toda la noche. Lucas 6:12 nos dice que antes de escoger a los apóstoles, el Señor Jesucristo pasó orando toda la noche. Así que ya nos está dando un registro de cómo lo hizo el Señor Jesucristo. Este punto, hermanos, es muy interesante para la iglesia del Señor en estos tiempos, que muchos se levantan diciendo que son apóstoles. ¿Ve? Este punto es interesante, mis hermanos. Hay mucha gente que hoy se está levantando diciendo que son apóstoles. En primer lugar, lo que vemos de cómo Cristo hizo esto es que oró. Una noche entera Él pasó en oración para que su Padre le guíe a escoger a las personas correctas. Las personas pudieran ver estos hombres como cualquier otra persona. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de los apóstoles, muchos se mofan, otros se burlan y ven a estos apóstoles como cualquier otra persona. Pero hermanos, en algún sentido es real. Estas personas eran personas comunes y corrientes. Y cuando la gente dice que son hombres como cualquier tipo, en algún aspecto no se equivocan. Pero Cristo no estaba mirando a cualquier persona en ellos. Sobre ellos iba a ser depositada toda la verdad con respecto a Cristo.
toda la verdad con respecto a su reino. Ellos iban a ser enviados a un campo hostil. Ellos iban a ser enviados a un campo minado. Por lo tanto, era necesario que Cristo Jesús sea bien preciso, bien técnico y no se equivoque al escoger a estos hombres. Aparte de aquello, hermanos, también Cristo tenía que ser guiado para escoger no solamente aquellos que iban a ser precisos en llevar el encargo, sino también en no equivocarse para escoger a aquel que iba a negar a su maestro, al Mesías, al Cristo, porque eso también era parte de la profecía. El hecho de que Cristo haya escogido a Judas no fue un error de Cristo, era un cumplimiento de lo que ya estaba profetizado en el libro de los Salmos. Así que es interesante entender que Cristo no podía equivocarse y necesitaba mucha oración por la naturaleza del encargo, por la responsabilidad del encargo, por la seriedad que tendría aquello. Ellos tendrían que enfrentar gran tribulación, llevar los vituperios de Cristo, dejarlo todo por causa de Cristo. Ellos serían las bases de la iglesia sobre la cual iban a edificar la iglesia que vendría después de los apóstoles. Por lo tanto, Cristo como hombre no podía equivocarse al elegir. Necesitó mucha oración. Así que vemos en primer lugar cómo los escogió y estamos diciendo que el Señor Jesucristo dispuso la oración. Ahora, esto no es nuevo, hermanos. Nosotros podemos ver un poco más adelante también cómo los apóstoles, para escoger el reemplazo de Judas, disponen ayuno y oración. Para escoger a los 7 diáconos que iban a ayudarle a ellos en la iglesia en Jerusalén, disponen ayuno y oración. Nosotros podemos ver el rey David cómo oraba antes de salir a las batallas. Es característico, hermanos, en los creyentes, en los hijos de Dios, pero sobre todo en Cristo Jesús como Rey y Señor, que disponga de la oración para no equivocarse. Y aquí nosotros podríamos hacer una aplicación, hermanos. Yo les dije que esto es un tema muy amplio, pero es preciso que hagamos una aplicación aquí a la iglesia. Hermanos, nosotros muchas veces consideramos que tenemos que tomar decisiones importantes para la iglesia. Y cuando nosotros consideramos que tenemos que tomar decisiones importantes para la iglesia, ¿y qué es lo que va a manifestar o a evidenciar que realmente es importante esa decisión para la iglesia o para su vida como creyente? Lo que va a manifestar si realmente es importante el tiempo de oración que usted invierta delante de Dios antes de tomar esa decisión. Porque si entonces usted no invierte oración antes de tomar esa decisión, es porque entonces lo que vamos a decidir no es tan importante. Nosotros como iglesia estamos orando por la construcción del templo, pero podríamos preguntarnos qué tanto estamos orando. ¿Verdaderamente es importante aquello? Y si es que realmente es importante, deberíamos nosotros orar fielmente, incansablemente. Usted está orando, alguien de ustedes podría estar orando por su cónyuge para que su cónyuge conozca al Señor Jesucristo. Y usted cree que eso es importante, que conozca a Cristo, pero si es importante, entonces usted debería gastar sus rodillas en oración. Muchos podrían estar orando por sus hijos. Para usted es importante que sus hijos conozcan el Evangelio. Y usted me podrá decir sí con su boca, pero yo voy a entender y usted va a llegar al entendimiento de que si eso es importante, usted debería invertir tiempo en la oración. Porque lo que es importante para los hijos de Dios necesita ser presentado en oración delante de Dios.
para que Él nos guíe, para que Él nos conduzca, para que Él nos enseñe cómo tenemos que hacerlo, de qué manera. Es así entonces, mis hermanos, como debemos conducirnos. Así que en primer lugar estamos diciendo, hermanos, que el Señor Jesucristo, la forma de escoger a estos apóstoles fue por medio de la oración. En segundo lugar, el texto mismo nos dice de Marcos 3:13, nos dice que subió a la colina. Por varias razones Cristo subió al monte. ¿A qué monte subió? No lo sabemos. La Biblia no nos muestra de manera específica a qué monte subió. No lo sabemos con certeza, pero bien podríamos decir que era una montaña cerca del lago en el cual estaba sanando a muchos en la región de Capernaum. Otros creen que esto es un relato previo al Sermón del Monte o al Sermón de la Montaña, como le dicen, y que luego ya él dio su sermón junto a los apóstoles como hombres que iban a poner las bases de la iglesia. No sabemos con certeza entonces, mis hermanos, si realmente fue en el Sermón del Monte, pero lo que sí estamos convencidos es que el Señor Jesucristo subió a un monte de una manera exclusiva, de una manera precisa y llamando a gente de manera específica. Porque dice y los llamó, o sea, al monte con el Señor Jesucristo no subieron solamente los 12, subieron los discípulos, mucha gente que Cristo llamó, y de entre esos discípulos Él escogió a 12. Es lo que nos hace entender la Escritura. Pero en primer lugar, permítame explicar de mi literal B cómo escogió, decimos que subió al monte. En primer lugar, subió al monte para recordar el pacto con Israel. Subió al monte para recordar el pacto con Israel. Podemos verlo en Éxodo capítulo 19. Si usted lo puede buscar después, hágalo y estudie Éxodo 19 y 20. Esto es previo. En el 20 Dios va a darle a confirmar la ley con Israel, pero es importante recordar esto. Fue en un monte, en el monte Sinaí, hermanos, donde Dios confirmó su pacto con Israel, estableciendo sus leyes en piedras y dándoselas a Moisés para que sean leídas y que sean tenidas en medio de su pueblo, estableciendo sus leyes y confirmando el liderazgo de Moisés. De la misma manera, en esa ocasión, Dios estaba dándole esperanza al pueblo. En esa ocasión Dios estaba dándole principios, formas, normas de cómo tenía que conducirse el pueblo. Dios le estaba dando esperanza a los hombres en ese entonces. Pero acá, en este momento, cuando Cristo decide llamar a los discípulos a la colina, al monte, de la misma manera, Dios estaba recordando a la mente de los oyentes que cuando Él decide hablarles desde la colina, de la montaña, es porque hay esperanza. Es porque se está manifestando un reinicio con los hombres, entre Dios y los hombres. Estaba estableciendo Dios, estaba recordándoles el pacto entre el Dios perfecto y los hombres imperfectos. Pero sí dispuestos estos hombres a seguirlo y guardar sus mandamientos, los mandamientos de Cristo. Así que estos hombres, los apóstoles que el Señor Jesús escoge en la montaña, estamos diciendo cómo lo hizo en oración, lo hizo en la montaña, pero ya estamos diciendo que al subir a la montaña esto le recordaba al pueblo cómo Dios estaba renovando su pacto con Israel al darles leyes, al darle mandamientos, al darle prohibiciones, al darle un estilo de vida. En esta ocasión, de la misma manera, Dios estaba recordando por medio de los apóstoles que podía haber un reinicio, que ellos iban a ser el nuevo fundamento del pueblo de Dios. Pero también, de mi literal C,
llamó a los que Él quiso. Algo que necesitamos entender es que Cristo no solo llamó a 12, sino que de los muchos que ya le seguían a Él, incluyendo a los apóstoles antes de serlo, Él escogió de manera libre y no mirando ninguna característica buena en ellos, sino por su pura voluntad Él los escogió. Con esto, hermanos, no estamos diciendo que los apóstoles no tenían características, no tenían habilidades de ninguna manera, porque indudablemente estos hombres sí tenían características a su favor. En primer lugar, nosotros sabemos que la mayoría de ellos eran pescadores. También sabemos que algunos de ellos tenían una estabilidad económica, como en el caso de Mateo, que había hecho mucho dinero en su trabajo, como en el caso de Pedro, que al menos tenía un hogar para vivir con los suyos, ¿ve? Entonces no es que eran ricos, pero algunos de ellos sí tenían estabilidad. Pero cuando la Biblia nos dice que fueron llamados del vulgo, lo que está diciendo es que estos hombres no fueron específicamente a una escuela de rabinos, sino que directamente fueron llamados por Cristo y enviados por Cristo. Su escuela fue estar con Cristo. A eso es que se refiere la Biblia cuando dice que eran gentes del vulgo. No está diciendo que eran gente analfabeta de ninguna manera. Pero lógicamente Cristo Jesús no llamó a grandes personas de la cúpula política. El Señor Jesucristo no llamó a miembros del Sanedrín. El Señor Jesucristo no llamó entre los escribas y fariseos, porque ellos eran considerados los hombres más dotados intelectualmente hablando. Pero no es que los apóstoles eran personas ignorantes en todos los temas o analfabetos, de ninguna manera. Eran hombres entendidos en muchos temas. Y a ellos el Señor Jesucristo los llamó, pero lo que estamos diciendo es que los llamó porque Él quiso, de una manera libre, según su pura voluntad. No es que Cristo consideró algo de sus habilidades para llamarlos, sino que los llamó simplemente porque a Él le plació. Entonces Él permitió, fue Él quien los tomó como apóstoles por su libre y pura voluntad. Pero también al mismo tiempo el literal de los llamó Él mismo. Uno de los requisitos, hermanos, uno de los requisitos indispensables para ser apóstol era haber sido llamado directamente por Cristo, o como en el caso de Matías, que fue llamado con la autoridad apostólica. A diferencia de los falsos apóstoles de hoy, que no son llamados ni por el Señor Jesucristo, ni por los apóstoles que Cristo llamó. Bien, en tercer lugar, y para ya ir terminando, que no creo que avancemos, hermanos, vamos a mirar ahora el propósito. Ya hemos dicho el contexto, ya hemos visto el cómo, pero también es importante mirar el propósito. Ya dijimos que los llamó orando previamente, dijimos que subió al monte, ya dijimos que lo hizo de una manera voluntaria porque Él quiso, sin mirar ni un atributo en ellos, pero también dijimos que los llamó Él mismo de manera directa. Pero en último lugar, vamos a ver el propósito por el cual los llamó. Marcos capítulo 3, versos 14 y 15 nos va a relatar los propósitos por el cual el Señor Jesucristo llamó a estos apóstoles. Miremos por favor lo que dice entonces el verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Note, ahí nos da el propósito por el cual Cristo los llamó. Estos textos nos van a dejar bien establecido el propósito para lo cual fueron escogidos estos hombres. Y sabemos
que todo tutor, hermanos, o maestro, escoge a sus discípulos para transmitirle todos sus conocimientos, normas o principios sobre aquel tema, materia que quiera enseñarle a sus discípulos. Y con Cristo, hermanos, no iba a ser la excepción. Cristo iba a escoger a estos hombres para transmitirle todos sus conocimientos, todas sus verdades, todas las verdades del Padre. En primer lugar, entonces, de mi tercer punto, el primer propósito es que los escogió para que estuviesen con Él. Y vamos a mirar este propósito y vamos a parar allí, ¿ok? Vamos a mirar este propósito para que estuviesen con Él y ahí vamos a terminar. Y la próxima semana vamos a ver los otros dos propósitos que nos muestran nuestros versos. El propósito de estar con el Señor Jesucristo era para aprovechar al máximo todas sus enseñanzas. No solo de manera teórica e intelectual, sino también de manera práctica, ya que estos apóstoles iban a vivir con Cristo Jesús. Y esta forma era muy antigua de que los discípulos tenían que pasar con su maestro. Esta forma de enseñanza, de transmitir los conocimientos, era muy antigua y era precisa. Podemos ver varios ejemplos bíblicos de cómo algunos discípulos decidieron vivir junto a sus maestros para extraerles todo el conocimiento que ellos poseían y todo el estilo de vida. Así que sería muy bueno que nosotros miráramos el ejemplo de Samuel. Samuel aprendió junto a Elí. Samuel se fue a vivir al tabernáculo para poder aprender cómo era la operación sacerdotal, cómo era el ministerio sacerdotal. Y luego Samuel fue puesto como sacerdote. Vemos entonces que cuando Cristo llamó a los apóstoles, no los llamó a que ellos vivan en su comunidad, en su casa, y vayan de vez en vez o semipresencial o a distancia. No fue así. Los apóstoles se trasladaron a la casa de Jesucristo. Eso nos dice el verso 19. Nosotros podemos ver el verso 19 que termina diciendo, y se fueron a su casa, a la casa del Señor Jesucristo. Podemos ver varios ejemplos bíblicos. Dijimos Samuel aprendiendo de Elí. También podemos ver a Elías, o mejor dicho a Eliseo, muy cerca de Elías, viviendo con él, andando con él, caminando con él, y eso es lo que le permitió ser el siguiente profeta de Israel. De la misma manera podemos verlo a Jesse a los pies de Eliseo y viviendo en la casa de Eliseo. Bíblicamente nosotros tenemos los ejemplos claros de cómo es que los alumnos aprendían de su maestro. Y no solo podemos ver, hermanos, en los ejemplos bíblicos, sino que esta práctica también era común entre otras culturas. Cuando nosotros miramos en los pensamientos griegos, la filosofía griega, los grandes hombres de los filósofos iban y aprendían a los pies de otros, viviendo junto a ellos. Sócrates instruyó a muchos otros. De la misma manera, Dionésenes también aprendió a los pies del alumno de Sócrates. Y sucesivamente, estos grandes filósofos se trasladaban a la comunidad de su maestro, a la casa de su maestro, y aprendían allí. Y no es solamente, hermanos, en el ejemplo bíblico, no solamente en el aspecto filosófico, sino también en aspectos seculares. Yo recuerdo, pues cuando aún era muy pequeño, muy muchacho, mi padre me contaba de cómo algunos que querían aprender ciencia, querían ser educados, iban y los padres los dejaban en la casa de aquel pariente que sí tenía conocimiento de algunas cosas, y allí crecía. Ese maestro era como que adoptaba a ese niño y le enseñaba todos aquellos principios. Así que era una forma muy antigua
pero muy eficaz para el aprendizaje. Y le transmitía todo aquel conocimiento. Era eso lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso dice, y los escogió para que estuviesen con Él. Así que estar a los pies del Maestro y Dios era el primer requisito para ser apóstol. Y era el primer propósito de Cristo Jesús para el cual los llamó. Cristo estaba aquí llamándolos para sembrar todo su conocimiento en la mente de estos hombres. Y podemos ver que ellos accedieron al llamado que les hizo el Señor Jesucristo. Lo vemos en el verso 19, como ya lo dije anteriormente. Fue solo estando con Cristo, mis amados hermanos, que ellos aprendieron varios principios fundamentales que le iba a convertir en los pilares de la iglesia. Ellos aprendieron en primer lugar a guardar los mandamientos como Cristo los guardaba y les enseñaba. Fueron hombres dispuestos a dejarlo todo, a luchar contra todo, con el fin de guardar los mandamientos santos y sagrados. Pero también fue estar con Cristo que a ellos les dejó a despojarse de sí mismo, a no mirar por sí mismo, a dejar de amarse a sí mismo, a hacer de sus propias personas un Dios. Pero también fue estando con Cristo que ellos aprendieron a amar al prójimo como a sí mismo, a darle importancia a las necesidades de los otros. Pero también estando con Cristo ellos aprendieron a poner prioridades en sus vidas, algo que nosotros languidecemos, hermanos. La iglesia del Señor necesita aprender a poner prioridades en su vida. No ponemos prioridades. No hemos evaluado las prioridades. No hemos visto el orden de cómo tenemos que hacer las cosas de nuestra rutina diaria. Y entonces, eso de no aprender a poner prioridades corresponde a una falta de intimidad con el Señor Jesucristo. Como ellos estuvieron con Cristo, pusieron prioridades en sus vidas. Pero también ellos, estando con Cristo, aprendieron a vivir con gozo en medio de las adversidades, en medio de la persecución, en medio de las tribulaciones. Así que solo estando con Cristo, ellos aprendieron aquello. También aprendieron a pedir perdón y a perdonar a otros, a despojarse de lo mundano y de lo terrenal. Lógicamente, estando con el maestro que se había desligado, con aquel que decía siempre que su reino no era de este siglo, su reino no era de este mundo, que no pongan su mirada en lo terrenal, sino en lo celestial. Ellos iban a aprenderlo, pero lo iban a hacer solamente estando con el Señor Jesucristo. Pero también a vivir de manera sincera la vida cristiana, a dejar la hipocresía. Fue Cristo Jesús quien los cuestionaba cuando estaban en hipocresía. Fue Cristo Jesús quien cuestionó a esa madre que venía buscando un lugar de renombre a la izquierda y a la derecha para sus hijos. Fue Cristo Jesús quien lo cuestionó varias veces a Pedro. Así que estando con Cristo, ellos aprendieron a vivir de manera sincera la vida cristiana, sin mediocridad, sin hipocresía. Por lo tanto, hermanos, no bastaba nada más con escuchar los discursos, no bastaba con escuchar las profundidades de la verdad, de la verdadera doctrina que Cristo enseñaba, sino que ellos tenían que hacer maletas y trasladarse a la casa de Cristo, vivir con Cristo y aprender de la vida de Cristo, de su ejemplo, de cómo tenía que enfrentar cada situación y cómo tenía que honrar al Dios Todopoderoso. Lamentablemente hoy en día, hermanos, vemos todo lo contrario en nuestras vidas como servidores de Cristo. Es verdad que no somos apóstoles, ya dijimos que no existen hoy en día apóstoles, pero el Señor Jesucristo ha llamado a su iglesia por medio de la predicación apostólica, por medio del mensaje apostólica. Pero de la misma manera, Él nos ha llamado a que vivamos con Él.
Yo les digo que hoy en día vemos todo lo contrario en nuestras vidas como servidores de Cristo. Queremos ser maestros del Evangelio. Muchos quieren ser maestros del Evangelio, pero sin pasar tiempo aprendiendo de la palabra de Cristo. Y al no conocer su palabra, nos exponemos a todo error y practicamos todos los errores y los enseñamos. Dios nos libre, queridos hermanos y consiervos, y nos ayude a pasar tiempo con Él, a ser discípulos de Cristo antes de convertirnos en maestros de otros. Y aquí quiero terminar con una aplicación a la iglesia y vamos a ir dando por cierre, vamos a ir cerrando nuestra enseñanza hoy. Amados hermanos, el Señor nos ha llamado por su gracia para que seamos sus hijos, mediante la palabra de Cristo manifestada a los apóstoles y escrita en la Biblia que usted y yo leemos. El propósito es enseñarnos con su ejemplo y el ejemplo apostólico a tener el carácter de Cristo. Sé que muchos hermanos como ustedes se esfuerzan hoy día a día y que no hay mayor gozo para ustedes, hermanos, y para todo creyente que irse conformando a la imagen de su gran Dios y Salvador Jesucristo. Y han decidido aprender a los pies de Cristo. Han decidido indagar en la palabra de Cristo manifestada a los apóstoles y escrita en nuestras Biblias. Y entonces tenemos vidas de servicio. Tenemos vidas llenas de gozo. Tenemos vidas que enfrentan las circunstancias de una manera espiritual, de una manera sabia, de una manera correcta. Porque eso es lo que hace en la vida de aquellos que deciden pasar con Cristo en la meditación de su palabra. Estos son los creyentes que Dios va a usar, hermanos. Estos son los creyentes que no se conforman al mundo, los que pasan con Cristo, los que aprenden de Cristo, los que leen de Cristo. Estos son los creyentes que se van transformando día a día y invierten muchas horas en el estudio de la palabra y la oración, haciendo por estos medios de Cristo su maestro. Así que, hermanos amados, gloria a Dios por aquellos que están invirtiendo tiempo con Cristo, por aquellos que están viviendo cerca de Cristo en la palabra de Cristo, por aquellos que están teniendo comunión con Cristo. Esos siervos son los que Dios va a usar, esas personas son los que Dios quiere llevarlos. Esos son los que están listos y capacitados para predicar el Evangelio, para servir en las iglesias. Hermanos, pero también tenemos otros grupos de hermanos. Hay muchos que no están aplicando este principio de estar en la palabra de Cristo hoy en día y están teniendo vidas complicadas. Como creyentes no saben cómo afrontar ciertas circunstancias. Es porque han decidido no pasar tiempo en la palabra de Cristo, no están escuchando al Maestro y están siguiendo su propio camino. Y entonces están sin gozo, ellos viven sin regocijo, ellos rápidamente se cansan, ellos nunca están dispuestos para servir en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no están aprendiendo a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo está invirtiendo usted para pasar meditando en la palabra de Cristo, en la palabra apostólica, en su Biblia? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan importante es para usted pasar con Cristo, escuchando su mensaje, escuchando sus mandamientos? ¿Cuánto usted se goza cuando lee un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos de la palabra de Cristo? ¿Ve entonces por qué la iglesia languidece? Porque no pasamos tiempo con Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, es muy importante este principio, este último punto que hemos visto,
que ellos fueron llamados, el propósito por el cual fueron llamados, y el propósito es para que conozcan a Cristo. Hermanos, por último ya yo les pregunto, ¿cuánto usted conoce de Cristo? ¿Cuánto conoce de Cristo? Si usted me dice nada, ya sabemos por qué no conoce nada. El que no conoce, no estoy hablando, hermanos, de si conoce del principio reformado, no estoy diciendo si conoce el principio regulador, yo estoy diciendo cuánto conoce de Cristo, cuánto indaga en esa palabra, cuánto tiempo invierte en leer, en memorizar, cuánto tiempo usted viene en oración delante de Él. Eso es conocer de Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, que Dios nos fortalezca y nos permita y nos deleitemos en su presencia y en su palabra. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.